de, de más adelante, en el que hablaba del trabajo cooperativo y el trabajo en equipo, que es aquello que hoy en día está insertado dentro de lo que es la modernidad institucional, dentro de la teoría de la forma de trabajo que cada una de las organizaciones, independientemente de su naturaleza, asumen en su proceso de comportamiento. Entonces, el trabajo en equipo no era nada más que la unión de dos o más personas que de una manera organizada, de una manera planificada, de una manera controlada, realizan un trabajo conjunto a partir de una teoría basada en la cooperación, en la colaboración. No de tal manera que estos miembros que forman parte de los equipos de trabajo y que trabajan en equipo van a estar siempre en la forma de trabajar de una manera cooperativa, por cuanto el trabajo en equipo está direccionado hacia un objetivo común. Hemos visto también algunas situaciones de que no es fácil liderizar los procesos de desarrollo institucional, porque muchas personas asumimos o asumen la posición de en vez de ser un líder es un jefe. Y por lo tanto, al ser jefe tiene una cierta tipología muy característica que estigmatiza al ser humano que no forma parte de su reinado. Y que por lo tanto un jefe de trabajo, un jefe de cualquier tipo de unidad funcional que forma parte de una institución, asume una responsabilidad, asume una posición no necesariamente conducente a la concreción de este tipo de culturas de trabajo en equipo donde la base sostenible, la base central es la cooperación. Y por otro lado, ¿no es cierto? Esta forma de trabajo, esta forma de realizar cooperativamente el trabajo cotidiano en las fuentes de trabajo y buscar el cumplimiento de los objetivos comunes, nos va a permitir a nosotros potenciarnos internamente como grupo focal que se dedica a la realización de un trabajo. Aumenta la eficiencia y, por supuesto, mejora las condiciones de los climas organizacionales, los climas laborales, donde en estos climas laborales existe una adecuada forma de trabajo. El trabajo en equipo, de los equipos de trabajo basados en la cooperación y con esta finalidad de un objetivo común, se desarrollan adecuadamente donde existe un clima laboral totalmente adecuado. Hoy en día se dice que la forma de vida institucional define tu forma de vida como ser humano. Entonces, cuando no existe este trabajo en equipo y cuando no existen las premisas o principios fundamentales que gobiernan el accionar de las personas en una organización, entonces aparecen los icebergs. Esos icebergs que nosotros los creamos y que están basados en la burocracia, en el caos, en el desorden, en la lentitud, en la no cooperación, en la no realización de trabajos en equipo, en el no creimiento de lo que significan los sistemas de cooperación, etc. Es decir, todo un conjunto de elementos que hacen que la jornada laboral, que hace que el bienestar de las personas en una instancia laboral no sea adecuada para poder desarrollar su trabajo. Muchas personas piensan que siendo el jefe y colocando ciertos elementos de hostigación, de miedo, de castigo, van a lograr mejores resultados. Sin embargo, la teoría también nos muestra que uno de los elementos también centrales para el desarrollo de una organización se llama motivación. Es decir, que las personas deben estar motivadas, las personas deben ser personas que creen específicamente en la fuente laboral donde trabajan. Pero si no es así, las personas empezarán a disminuir sus rendimientos, empezarán a disminuir sus desempeños y por lo tanto tendrá una repercusión directa sobre los niveles de éxito que vaya teniendo la organización. Pero en algunos casos no entendemos una realidad de esa naturaleza y seguimos y promovemos un trabajo de otra naturaleza, un trabajo que no nos conduzca a una vida laboral saludable. Por eso nos dice la teoría que mantén la mente abierta. Siempre escuche y valora las opiniones, inclusive de aquellas personas con las que tú trabajas, que tú las menosprecias.
pues estas personas pueden tener un enfoque que tú no has considerado y pueden tener mucho que enseñarte respecto a ciertas situaciones específicas. La teoría nos dice también en uno de sus eslogans, escucha al torpe e ignorante porque él también tiene algo que enseñarte. Entonces nadie tiene la verdad absoluta de hacer las cosas. Las personas tienen que hacer las cosas de la mejor manera posible, siempre en el sentido positivo. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces situaciones favorables institucionales se van a convertir en verdaderos problemas que estancan el proceso de desarrollo de una organización. Porque por eso es que estas formas de pensamiento, de trabajo en equipo, porque es una forma de pensamiento, poder trabajar de mejor manera, son aquellas que hoy en día en esta modernidad nos permiten lograr el desempeño y las ventajas sobre otras organizaciones que se desarrollan en la misma especificidad de nuestro trabajo. Habíamos hablado de las 5 Cs del trabajo en equipo. Una decía que es la complementariedad, ¿no? La primera C es la complementariedad, es decir, que si es un equipo de trabajo que trabaja en equipo, tiene que haber complemento de uno con otro. No estamos hablando de coordinación, sino de complementación. Y esa complementación significa que yo voy a aportar conocimiento concreto al equipo de trabajo. ¿No? Aportar conocimiento. No estamos diciendo que vamos a aportar información maligna que genere una desarticulación en el proceso de la complementación. Estamos hablando de aportar conocimiento. Y el aportaje de conocimiento, el aportar conocimiento, va a mejorar las relaciones interpersonales y va a permitir, a través de ese incremento de conocimiento, el desarrollo de las actividades operativas de una organización. Pero cuando no existe esta complementariedad, no hay la posibilidad de un aporte de conocimiento, porque uno ya no encaja con el otro y el otro no encaja con uno. Entonces cada quien adopta posiciones individualistas, posiciones muy favoritistas para cada uno, y esas posiciones van destruyendo el quehacer de una organización. La segunda C del trabajo en equipo nos dice que es la coordinación. Y la coordinación significa que existe no solo una complementariedad de uno con otro, sino que también tiene que existir una relación recíproca a través de lo que significa la coordinación en la realización de los trabajos cotidianos que se presentan en una organización. Y para eso necesariamente tiene que haber un líder, aquel líder que conduce al equipo de trabajo hacia el objetivo que ha definido ese equipo de trabajo, no el objetivo que tiene el líder. El líder simplemente es un facilitador que por sus particularidades, por sus características, por la tipología que tiene, le permiten crear confianza, crear motivación, crear estimulación, crear una seguridad en la realización de las cosas. Entonces tiene que haber esta coordinación necesariamente entre todas las partes. Entonces, si nosotros estamos hablando de un laboratorio de análisis clínico, tiene que haber, ¿no es cierto?, una coordinación entre los que hacen el preanalítico con los que hacen el analítico y los que hacen el postanalítico. Y dentro de los que hacen el preanalítico tiene que haber una coordinación entre los diferentes cubículos que son atendidos por diferentes personas, donde cada una de las personas tiene conocimiento diferente, cada una de las personas tiene principios diferentes, cada una de las personas actúa de diferente manera, cada una de las personas piensa de diferente manera, y lo más importante es que cada una de las personas porta de diferente manera. Entonces, en esa conjunción de individuos que son totalmente heterogéneos, tiene que existir un mecanismo de coordinación y un mecanismo como el punto 3 llamado comunicación. ¿No? Tiene que existir una comunicación, y la comunicación no es nada más que la transferencia de información en la modalidad establecida entre un agente que es el emisor y un agente que es el receptor. La comunicación se da a través de dos participantes activos de los procesos comunicacionales en una organización.
Unos que son los emisores de la información, son los que emiten la información, son los que inician la comunicación, y los otros que son los receptores o finalistas que recepcionan esa información. Pero si no existe comunicación, entonces no existe posibilidad de poder desarrollar un trabajo en equipo. Por ejemplo, si en una farmacia no existe la comunicación entre la plataforma de atención al cliente y el encargado de almacenes, es el que maneja los inventarios de los almacenes. Si no existe una comunicación y solamente nos basamos en la suposición, yo podría, como individuo de la plataforma de atención al cliente o al usuario, podría ir en la búsqueda de ciertos medicamentos al almacén cuando de principio ya debería haberse comunicado que esos medicamentos han salido de la continuidad de participación en la farmacia porque han quedado totalmente descontinuados. Entonces, esos medicamentos que antes sí existía una entrega al paciente de los medicamentos, ahora ya no existe. Y ya no existe porque los laboratorios de análisis, los laboratorios industriales que producen los medicamentos han dejado de continuar dando ese tipo de medicamentos. Y por lo tanto, entonces, si no existe una comunicación real entre los que administran los almacenes y los que son los receptores y emisores de los medicamentos a las personas, que son los recepcionistas de mesón, los recepcionistas de atención. Entonces la persona que está atendiendo a un paciente continuará buscando el medicamento, perdiendo tiempos preciosos de atención a otros pacientes, tratando de encontrar un medicamento que totalmente ya había quedado descontinuado desde hace un tiempo atrás. Pero que como no existió la comunicación del encargado de almacén, seguimos pensando que el medicamento existe. Entonces tiene que existir una comunicación. La comunicación es la base de la complementariedad, la comunicación es la base de la conexión. La comunicación es la base de la colaboración. ¿Cuántas veces escuchamos por qué no me dijiste eso? Yo te podía haber ayudado. ¿Por qué guardaste o rompiste el lazo intercomunicacional entre tú y yo? Porque si hubiera seguido manteniéndose de una manera continua, de una manera permanente, entonces yo hubiera podido ayudarte de alguna otra manera para poder darle una solución a una problemática que se te presentó en el trabajo. Por ejemplo, el no retiro de medicamentos vencidos de los almacenes. Pero si hubieras tú tenido una cultura de comunicación para poder manejar alternativamente a los usuarios, manteniéndoles la información de que hay medicamentos que solamente pueden ser entregados esta mañana 7 de septiembre, pero que después de eso no se los pueden desarrollar, entonces la situación es totalmente diferente. Tiene que haber confianza, el cuarto paso. Confiar en el trabajo de los otros. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un respeto y una confianza al trabajo que realizan las otras personas. Entonces, uno tiene que tener confianza. Yo, plataforma de atención al cliente en una farmacia, detrás mío está los almacenes, a un costado está caja y cobranza, al otro lado está la supervisión. Entonces, lo que nos dice esta transparencia en el punto 4, que cada quien que realiza el trabajo, aquella que hace la plataforma de atención al cliente, aquel que maneja el almacén, son personas totalmente diferentes porque tienen tipologías diferentes y porque realizan cargos totalmente diferentes. Pero yo tengo que tener confianza en lo que esta persona hace, tengo que confiar en él, que cada primero de semana va a hacer la reposición de los inventarios de los almacenes y por lo tanto no va a dejar que exista una medicación pendiente porque no existía la cantidad y el tipo de medicamento que le habían recetado. Para que eso no suceda tiene que haber confianza, yo tengo que confiar en lo que la otra persona hace, sabiendo de antemano que esa persona que maneja los almacenes tiene toda una serie de procesos administrativos que le permitan garantizar
que los medicamentos siempre van a estar en el momento adecuado. Por eso coordinará con presupuesto, coordinará con administración y finanzas para que le entreguen los productos, coordinará con los laboratorios de análisis clínico para que le proporcionen los medicamentos en el momento que él ha solicitado. Tendrá que aplicar mecanismos de comunicación. La información no llega solo porque tiene que llegar, la información llega porque hay un emisor de esa información. Entonces tiene que haber confianza. Y por último tiene que haber compromiso. El compromiso es clave en las personas que forman parte de los trabajos, de los equipos de trabajo. Tiene que haber compromiso. El compromiso es estar bien en las buenas y en las malas. Es saber cooperar para salir de lo malo y saber fortalecer para poder mejorar en lo bueno. Compromiso. Pero el compromiso no es lo mismo que cuando uno simplemente hace las cosas por cumplir. Ese no es un compromiso. Hay gente que está comprometida y hay gente que está involucrada, que son cosas totalmente diferentes. El comprometido actúa en los escenarios problema, en los escenarios oportunidad, en los escenarios potencial, para poder generar ciertas ideas de mejora de una manera permanente. Esa persona está comprometida. Pero hay personas que están involucradas y estas personas involucradas simplemente ahuecan el ala, como dice la teoría. Quiebran su ala para no seguir haciendo las cosas, porque no están comprometidos. Entonces, si nosotros esta transparencia la basamos en una realidad objeto, tenemos que buscar actividades, tenemos que buscar de alguna manera que se mantengan los equipos de trabajo institucionales, pero dándoles mecanismos para que exista complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Tiene que haber en ese plan operativo específico que uno de nosotros ha diseñado específicamente para la farmacia, en ese plan operativo, donde están narradas y registradas todas las actividades operativas que se van a desarrollar durante cada una de las semanas. Tiene que haber trabajo en equipo para que se cumplan esos resultados. Y eso va a significar vivir en el éxito institucional. Ya habíamos llegado a esta transparencia y decíamos llegar juntos es un principio, es el principio. Todos debemos llegar juntos. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Lo dijo Henry Ford. Entonces, en la bicicleta vemos nosotros 5 individuos subidos en una bicicleta. Solamente existen 5 ruedas, existen 5 mecanismos de movimiento que llamamos pedales. Pero lo importante no es solamente eso, sino lo importante es la actitud que asume cada uno de ellos. Entonces, fíjense que este de acá es un vocero que va dando las instrucciones a todo el equipo para poder, a partir de sus instrucciones, mejorar el desempeño del equipo. Este probablemente, ¿no es cierto?, está haciendo una observación específica para poder ir viendo si van por el mismo camino, están yendo en el camino correspondiente. Y así cada uno de ellos tiene una misión específica, tiene una representación específica y tiene una asignación de actividades específicas dentro de esto que se llama trabajo en equipo y dentro de la transparencia que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Bien, entonces a partir de eso, aprendamos algunas cosas. Trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procesos y procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas. El equipo no es nada más que un conjunto de personas, nos dice la transparencia, que realizan tareas específicas en sus puestos de trabajo para poder alcanzar resultados específicos. Pero ¿por qué fallan los equipos? Los equipos fallan por una mala comunicación,
por un escaso liderazgo efectivo. Hay una mala relación entre los miembros del equipo. Hay metas no claras, establecidas de una manera al azar y ambiguas. No hay colaboración. Simplemente es un equipo de personas físicas de 5 que trabajan de una manera individualista, es decir, cada uno hace lo que le conviene y hace lo que le delegan hacer. Hay falta de soporte de las gerencias de diferente naturaleza. Hay malos jugadores y mal ubicados. Habrá que hacer algo para poder transformar estas realidades. ¿Qué más nos dice? Que debemos recordar, dice, que cualquiera de nosotros podemos saber mucho sobre alguna cosa, pero no sabemos todo sobre ese algo. Yo puedo saber mucho sobre toma de muestra, pero no sabemos todo sobre algo específico del toma de muestra. Por ejemplo, el colocado de la jeringa. Para vivir, entonces, para trabajar, para triunfar, se hace necesaria la colaboración de otras personas. Y por eso es que tenemos que vivir en una mancomunidad, pero esa mancomunidad no es una mancomunidad desintegrada, sino es una mancomunidad integrada y que trabaja bajo sus propias problemáticas, solucionando entre todos la problemática. La fórmula de la confiabilidad no nos es complicada, pero su impacto es altamente poderoso. ¿Qué nos dice la confiabilidad? Que hay una fórmula de poder establecer y de poder medir el grado de confiabilidad que tienes sobre ciertas personas que desarrollan sus trabajos. Dice, el carácter del individuo, el conjunto de propiedades o el conjunto de atributos que estigmatizan o que caracterizan a un individuo. Ese es su carácter. El carácter de ese individuo, más la capacidad que tiene el individuo de poder hacer las cosas, más el nivel de compromiso que tenga el participante, más la constancia de realizar y concretar los resultados específicos, y más la cohesión, es decir, la relación entre las partes, se llama confiabilidad. Entonces, yo no puedo trabajar solamente sobre el carácter de las personas, sino que también debo trabajar sobre la capacidad que estos individuos tienen de poder ejecutar las cosas. Todos estos elementos en esta fórmula maravillosa nos dicen que se llama confiabilidad. ¿No? Entonces, imagínense si ustedes son propietarias o supervisoras o directoras de un laboratorio de análisis clínico y un paciente quiere confiabilidad. Es decir, que los resultados que le han proporcionado sean exactamente los mismos. La persona requiere. Eso se llama confiabilidad. Yo quiero que me digan que ese dato sobre una de las variables del estudio es 76 sobre 100, pero que sea 76. No que me equivoqué y había sido 65 o me equivoqué y estaba 90 sobre 100. ¿Cómo logramos en ese laboratorio de análisis clínico una variable tan compleja? Confiabilidad. Necesitamos del carácter de los individuos. Los individuos son los que van a decidir si en definitiva hacen las cosas de un tipo A, un B o un C. La capacidad tiene que ver con el grado de desarrollo que tiene la persona para poder emprender las cosas. El compromiso, ya lo habíamos manifestado anteriormente, el compromiso. Es decir, el involucramiento, no. El compromiso significa que la persona que va a participar del proceso específico al que estamos haciendo referencia en nuestra farmacia, por ejemplo, o en el preanalítico, tiene que haber un compromiso de hacerlo 100% bien. La constancia, es decir, que uno tiene que lograr el padrón de comportamiento continuo, permanente,
en la organización o superándonos en el corto plazo. Y la cohesión es que tiene que existir una relación directa entre lo que nosotros pretendemos entregar y lo que nosotros vamos a entregar. Esas son las fórmulas de la confiabilidad. Habíamos visto, recuerda, todos actuamos a nuestra manera. ¿Y cuál eres tú? ¿Cuál de estos que están en la carreta eres tú? ¿Eres el que jala la carreta? ¿Eres el que ayuda a sostener y empujar en cierta medida la carreta? ¿O eres como estos otros dos, el de rojo y el de verde, que ni siquiera están en la carreta, aportando porque están parados en las ruedas de la carreta? Entonces, ¿qué genera eso? Lo que genera, ¿no es cierto?, es un engaño laboral, y lo que sucede es que no existe una verdadera realidad de un equipo que nos permite el desarrollo. Y por último, el último, que también por la cara que trae, por la posición que está ubicada, ¿no es cierto?, no es nada más que un colgante en la parte trasera del barco. Entonces, por eso se los dejo para que mediten y recuerden, todos actuamos a nuestra manera. ¿Cuál eres tú? Seguimos. Pasos para lograr la satisfacción de tus clientes. Sabemos de antemano, y por todo lo que hemos venido diciendo y lo que hemos visto, una organización de éxito coloca al paciente en el centro de sus acciones. Fomenta, ¿verdad?, la relación con tus consumidores. Tienes que fomentar, tienes que mejorar la relación entre tú como consumidor y tú como satisfactor del consumidor. Entonces, el paciente es el consumidor, el paciente es el que interactúa con la farmacia. Lo que tú tienes que hacer es diseñar ciertas acciones específicas para que el individuo que atiende por parte de tu farmacia sea capaz de relacionarse con aquella persona que vino a recolectar sus medicamentos. ¿Cuántas veces en diferentes lugares he visto una diferencia entre atender a una persona joven que a una persona adulto mayor? Hay una discriminación. Pese a que nosotros hemos establecido que toda la prestación de los servicios que uno hace deben mantener la hegemonía y deben mantener la calidad en la prestación del servicio. Entonces, ahora en tus planes operativos que tú vas a diseñar para tu farmacia, debes incluir actividades claras y concretas de relacionamiento con tus pacientes. Habrá actividades de diferente naturaleza. A lo mejor tú adoptas una estrategia de poder conversar con alguno de los pacientes que estén en la predisposición de hacerlo sobre sus propias enfermedades. También nos dice que para poder satisfacer a tus clientes debes establecer lineamientos del servicio. Clave, central y fundamental. ¿Cuáles son los lineamientos de servicio que tú vas a implantar para poder garantizar que los clientes estén satisfechos? Debes establecer los lineamientos del servicio en el laboratorio de análisis clínico. Debes establecer los lineamientos, dice, del servicio. Entonces, ¿en qué está constituido nuestro servicio? Tendremos que plasmar, ¿no es cierto?, esos lineamientos en formas activas, efectivas del servicio. Tienes que tener estrategias, tienes que establecer lineamientos para poder garantizar que los usuarios de tu sistema llamado farmacia puedan volver en un corto tiempo. Actúa rápido y mantén informado al cliente. Central y fundamental, actúa rápido. No generes desorden, burocracia.
esas cosas. Debes actuar rápidamente para que el paciente tenga la satisfacción plena. Y por eso acudió a ti. Sé detallista con tu audiencia. Entonces tienes que tener un vocabulario adecuado para poder transmitir al paciente que viene ciertas informaciones a cierto nivel de detalle que les interesa conocer a las personas que acuden a tu servicio llamado farmacia. ¿No? Entonces, sé lo detallista, sé lo más detallista posible, sin que el detalle te saque de la relación con el paciente. A mí me ha sucedido varias veces donde vas y hacer un diagnóstico situacional de manera privada, me mandé a hacer unos análisis privados y te proporcionan, ¿no es cierto?, la información ahí. Cuando acudes al médico, el médico hace la interpretación de los servicios recibidos, hace la interpretación de los resultados obtenidos y después el médico, para poderte decir que tienes diabetes, le coloca un speech, un discurso de 20.000 cosas con nombres totalmente desconocidos para ti y al final dice, en conclusión, diabetes. Cuando podía haberlo dicho desde el principio y simplemente mostrar algunos indicadores que son típicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la diabetes es un contenido elevado de azúcar, que proviene de diferentes fuentes alimentarias que tú tienes. Y por lo tanto, entonces, no es la medicación la que te va a mantener, sino en la forma de vida. La diabetes es una forma de vida. Tienes que vivir con la diabetes, tienes que actuar con la diabetes, tienes que cuidar de la diabetes, tienes que tener un hábito de poder llevar una vida saludable frente a la diabetes. Practica la amabilidad y el respeto. Entonces, dice, la teoría nos dice, para que un cliente esté satisfecho en su totalidad, había habido la necesidad de hacer la aplicación práctica de una amabilidad y de respeto. Y por último, descubre las necesidades, que es lo más importante. Esto de aquí, ¿cuáles son las necesidades que tú pretendes resolver? ¿Cuáles son las necesidades que tú pretendes entregar a aquellos pacientes que acuden a tu farmacia? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Son solamente necesidades de recepción del servicio que te dan? ¿O las personas están predispuestas a interactuar contigo en otras cosas? Entonces hay que descubrir las necesidades de los clientes, de los pacientes. Tú tienes que conocer tipológicamente cuáles son tus pacientes y qué características tienen, para que cuando vayas a generar el servicio recuerdes esas variables que has determinado dentro de ciertas necesidades. Y por lo tanto tienes que encontrar esas deficiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos son los seis elementos, perdón, que deben estar presentes para cuando tú haces una satisfacción de tus clientes. Tienes que empoderarte del cliente, tienes que conocer al cliente, lo tienes que entender por todas las dimensiones necesarias a tu cliente. Si es que quieres realmente que con ese cliente puedas llegar a una tonalidad final cuando se termine el servicio. 6 consejos para lograr satisfacción. Consejos. Primero, descubre qué les mueve. O sea, descubre, primeramente lo que tienes que hacer es que tienes que determinar, detectar, establecer por qué el cliente viene a ti. ¿No? ¿Por qué viene? Porque si yo soy un laboratorio de análisis clínico, hay mucha gente del ámbito privado con disponibilidad monetaria
que acude a la manera, o sea, que acude al sistema privado de salud, aún teniendo un acceso al sistema público. Entonces tú tienes que saber por qué el cliente hace eso. ¿De dónde ha sacado el cliente, no es cierto?, que tiene que ser fiel a otro proveedor del servicio y no a ti? ¿De dónde lo sacó? Entonces uno de los primeros consejos es descubre qué les mueve. Lo segundo, averigua qué piensan de ti. ¿Qué es lo que piensa de ti un cliente? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué estilo directivo tienes? ¿Qué forma de vida laboral llevan los trabajadores en esa organización donde tú acudes a solicitar un servicio? Averiguan qué piensan de ti. ¿Qué piensan? Es lo que tuvo la forma de realización del trabajo, de asignación de fichas, etcétera, etcétera. El tercer paso, repite el paso 2 y repite varias veces para que puedas entender adecuadamente qué piensan de ti. Habrá que hacer encuestas, habrá que hacer entrevistas, habrá que hacer focus group, habrá que revisar los buzones de sugerencias, etcétera, etcétera, para poder averiguar qué es lo que necesitan, qué es lo que piensan de ti. Define un plazo para lograr resultados. Nunca trabajes con tiempos indefinidos. Define un plazo. Entonces vamos a definir un plazo para lograr ciertos resultados, para hacer posible, por ejemplo, que las personas que acuden a la farmacia en los próximos 2 meses todavía tendremos alguna incertidumbre, tendremos algún mal servicio entre comillas, porque no se ha trabajado todavía sobre almacenes de la farmacia, ni se ha trabajado todavía sobre los proveedores de fondos para la compra y el abastecimiento de los almacenes. Entonces definamos hasta cuándo nosotros pensamos seguir trabajando de esa manera, cuando ya podemos empezar a pensar que pueden haber cambios significativos, estableciendo resultados que van a ser cumplidos en el tiempo. Pronostica tendencias. O sea, pronostica las tendencias de cuál es el nivel de asimilación que tienen los pacientes sobre tu consultorio. ¿A qué cantidad de tiempo estos pacientes acuden a tu centro de salud? Pronostica las tendencias de los mejores resultados y, por último, consigue más mecanismos de la informática, más mecanismos de la transmisión digital de datos para que evalúen tus resultados. La transparencia, por otro lado, nos dice el cliente es primero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una gestión del cambio. Frente a estos escenarios donde cambian las realidades de los criterios, donde cambian las necesidades de realizar las cosas de otra manera, donde llegan con mucha fuerza las tecnologías informáticas, etcétera, etcétera, necesitas adoptar una posición respecto a tu situación. Gestión del cambio. Dice que para implementar un sistema de gestión es importante realizar el diseño de procesos en cada área. Para gestionar el cambio de una cosmovisión del paciente sobre tu centro médico, debes realizar el diseño de los procesos.
Procesos en cada área, en las áreas de hospitalización, de enfermería, farmacia, cuidados al paciente, servicios complementarios, emergencia, cocina, finanzas, limpieza, lavado de ropa, etc. Entonces necesitas realizar los procesos en cada una de esas áreas, tomando en consideración lo anteriormente visto. Y esta forma de definición de los procesos vinculados a cada una de las áreas van a hacer posible que tú puedas disponer de rutas de circulación de pacientes. Entonces ya sabes vos que los pacientes que acuden al consultorio 1, donde el doctor Branco, son pacientes que van a continuar dentro del hospital en una ruta de circulación. Y esa ruta de circulación va a ser fundamental para que el paciente vaya ejecutando los procesos que han sido creados para poder satisfacer, las necesidades de esos que están haciendo la fila. Así se hace un análisis de la calidad técnica del proceso, dice su efectividad clínica. Es decir, cuando nosotros establecemos los resultados a los que pensamos alcanzar, y si al final de una cierta cantidad de tiempo no hemos logrado los resultados, o hemos logrado un resultado parcial, entonces estamos haciendo una referencia para poder establecer en qué procesos existe la problemática. ¿No? Entonces, la transparencia nos dice que así se hace un análisis de la calidad técnica de cada proceso, su calidad clínica, es decir, el resultado que se busca, la calidad que nosotros pretendemos ofrecer, los tiempos de respuesta sobre los cuales nosotros vamos a entregar los resultados. Y por último, el uso de los recursos, que son los generadores de costos en una organización, en una farmacia, en un laboratorio de análisis clínico, cualquiera que sea la denominación de la institución perteneciente al ámbito de la salud. Por lo tanto, la aspiración es llegar a un cambio, nos dicen los autores, de paradigmas que faciliten la toma de decisiones. Los paradigmas no son nada más que los esquemas mentales que están presentes en los individuos y que a través de esos esquemas mentales adoptan las decisiones que en muchos casos no son pertinentes para la realización de las cosas. Por eso es que hay paradigmas, esquemas mentales totalmente cerrados, y lo que la aspiración hoy en día deberíamos tener es que se vayan estigmatizando ciertos cambios en la forma de adopción de decisiones y en la toma de decisiones propiamente. Por eso nos habla de paradigmas, gestión del cambio. Debemos cambiar, replanteando los procesos, procedimientos, normas, reglamentos y el ser, saber hacer y decidir del individuo. Debemos buscar un cambio y ese cambio nos va a permitir que podamos, con el mismo, lograr un mayor nivel de efectividad en todas las partes en las cuales se está involucrando el cambio. Pero hay que pensar en el cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo esencial en esta cultura del cambio, en esta cultura de una nueva mentalidad que nos permite satisfacer las necesidades de los usuarios? La transparencia nos dice que vemos ahí una tomografía y vemos una ecografía, simplemente como fotos visuales, pero nos dice más al lado la teoría que es esencial concientizar a las personas que forman parte de tus propios esquemas de trabajo. Debes concientizar a estas personas.
¿Cómo pretendes concientizar a tus colaboradores administrando la información a través de mecanismos de recolección de datos? Están presentes en los sistemas focales. Esto nos permite pensar que hay una cultura por el dato, donde esa cultura por el dato nos tiene que permitir entender a través de procesos de análisis y de interpretación la información que tú estás recolectando para poder a partir de la misma hacer las modificaciones correspondientes. Se tiene que entrar en una cultura permanente de mejora. Y la cultura permanentemente de mejora está o va a estar relacionada específicamente con el entendimiento de la información recolectada. Ahí está la esencia básica del cambio. Entender la realidad objeto de tu organización para poder realizar y plantear los cambios que son pertinentes. Y cualquiera de las partes funcionales de tu organización pueden ser gerenciales, pueden ser prácticas intermedias o unidades intermedias, o en realidad las unidades operativas donde está el cotidiano día de la vida operativa. Pero debes generar y recolectar información. Esa es la estrategia, la recolección de la información para poder entender la realidad objeto que es la que necesitas tú cambiar para poder mejorar. Debes utilizar herramientas, dice, se deben utilizar herramientas de gestión de la información. Se debe utilizar herramientas, dice, para gestionar la información y dar un soporte a la toma de decisiones de cada uno de los gestores que forman parte de tu organización. Utilizar herramientas de la gestión de la información. ¿Cuáles son esas herramientas o qué es lo que hace referencia a esto de la gestión de la información? Con la gestión de la información nos dice que lo primero que tú tienes que hacer es establecer cuál es la información pertinente que tú necesitas recolectar. No se recolecta todo, se recolecta solamente aquella información que es pertinente para tomar decisiones específicas. Entonces determina primero, procedimentalmente hablando, cuál es la información que tú necesitas para adoptar decisiones específicas. Entonces yo necesito la información del nivel de inventario de cada uno de los medicamentos. Necesito saber cuál es la rotación del manejo de inventarios, es decir, cuál es la cantidad de días que permanece un stock de medicamentos antes de que se tenga que cambiar. Entonces primero ve qué tipo de información es la que vas a hacer. Después la gestión de la información nos dice que el segundo paso es la recolección de la información. Debes recolectar la información a través de un trabajo de campo que te permita comprender exhaustivamente cuál es la realidad objeto del escenario que estás utilizando. Una vez que has recolectado la información, la tienes que procesar la información. Y ese procesamiento de la información, que puede ser manual, mecánico o semi-mecánico, nos debe que proporcionar ahora los resultados específicos, ya no la información ni el dato, sino el resultado específico que va a derivar en una interpretación de los mismos. Entonces, hasta aquí, esta gestión de la información nos dice que primero tienes que recolectar. Primero tienes que definir cuál es la información que tú necesitas. Segundo,
tú tienes que establecer y determinar el diseño que se va a aplicar para la recolección de la información. Puede ser la observación, puede ser, ¿no es cierto?, eh, un focus group, una encuesta, es decir, cualquiera de los mecanismos que te permitan a ti conocer, mediante su interpretación, conocer cuál es la realidad establecida. El tercer elemento, la gestión de la información, ya decíamos, es el procesamiento de la información a través de alguna herramienta informática que nos permita procesar información como el SPSS, por ejemplo. La tercera de las herramientas de la gestión de la información. Ya hemos visto que la primera etapa es definir qué información necesitamos. La segunda es conociendo la información de dónde, de cómo la recolectamos. Y la tercera es el procesamiento de la información. Vamos a procesar esa información recolectada para que a través del procesamiento de la misma podamos entrar en una interpretación de la misma. Y después la cuarta etapa es, a partir de los resultados establecidos, tomar decisiones pertinentes. Y por último, este proceso de concientización a los colaboradores también implica necesariamente insertar en su filosofía, en su pensamiento estratégico, lo que significa la calidad integral. Es decir, que no se hace calidad en una sola parte, sino que se hace una calidad en el todo, para que cada una de las partes contribuya de una manera efectiva a través de las metas que van concretando y sus aportes a los resultados que se nos delegan. Veamos una última transparencia. Creo que esa ya hemos visto. Nos habla entonces esta transparencia que se debe implantar un sistema de gestión, donde un sistema de gestión es una herramienta que establece el protocolo a seguir en el día a día de una actividad productiva que desarrolla una institución de salud. Entonces, por lo tanto, un sistema de gestión es una herramienta que establece el protocolo que se debe seguir en el día a día sobre una cierta actividad que se desarrolla en una organización. En este caso estamos hablando de organizaciones de salud. Por lo tanto, un laboratorio de análisis clínico, una unidad de emergencia, una unidad de terapia intensiva, una unidad de farmacia, deben disponer de un sistema de gestión que les permita día a día, con esta aplicación de este sistema, conocer la realidad objeto que se va teniendo en tu organización, en tu servicio de salud, en tu unidad de salud. ¿Por qué lo hacemos? Para que cuando se implemente estos sistemas de gestión, la implementación de la misma nos debe permitir optimizar los recursos disponibles, hacer las cosas de mejor manera, optimizar el uso de los recursos que repita o que replique en la reducción de costos. Y lo más importante es que exista un incremento en el rendimiento institucional en todas las partes. Los sistemas de gestión, por lo tanto, se hacen para esa naturaleza. Y al lado aquí, en la parte de acá, vemos un hermoso tronco que agarrado con una de sus raíces en una determinada ladera y en la otra una determinada ladera, han dado posibilidad de que se pueda desarrollar un árbol
Por eso integramos nuestros sistemas y hagamos las cosas con calidad. Entonces, la calidad será la esencia misma de la satisfacción de los clientes. Hacemos calidad para que los clientes estén satisfechos con esa calidad. Y para eso nos vamos a involucrar o nos vamos a preocupar de ciertas acciones específicas o actividades específicas que nos permitan hacer las cosas con calidad. Bien, ¿qué viene después? Bueno, viene una teoría, cortemos acá, porque lo otro que viene es desempeño institucional. Salgamos de aquí para dar la posibilidad de que algunas personas preguntemos algo que no nos ha quedado claro. Les cedo la palabra a usted. Doctor, buenas noches. Hola, Viviana. ¿Podría volver a explicar lo que era en los pasos para lograr la satisfacción de tus clientes, el punto de establecer el lineamiento de servicio al cliente? Bueno, Voy a colocar de nuevo la transparencia, ¿ya? ¿Hasta de aquí? No. no, la anterior. ¿Ahí está? Sí, establece el lineamiento del servicio al cliente. Establecer los lineamientos de servicio al cliente. Cuando tú vayas a hacer la prestación de un servicio en una farmacia, donde en esa farmacia acuden pacientes para poder recolectar todos los medicamentos que le han sido prescritos por un médico, el cliente lo que busca es satisfacer su necesidad sentida. ¿Cuál es su necesidad sentida? Será seguramente disponer de los medicamentos en cantidad adecuada, que es la cantidad que les ha proporcionado los médicos en una consulta. Pero para que ese servicio que tú estás dando en la farmacia satisfaga las necesidades del cliente, tú tienes que establecer ciertos lineamientos que de manera conjunta construyan esa satisfacción. Por ejemplo, tú puedes diseñar un establecimiento, establecer un lineamiento necesario, que sean lineamientos basados en la transmisión de la información al cliente sobre los medicamentos. Entonces has creado un lineamiento. Puede haber otro lineamiento que no tiene que ver nada con la transmisión de la información, pero que es un lineamiento que te permite, por ejemplo, dar calidez en la prestación del servicio. Entonces tú vas a actuar de una manera adecuada para poder brindar el servicio con calidez. Entonces ya tienes dos lineamientos específicos, uno relacionado con la calidez de la persona y el otro con la transmisión de la información. Pero puedes diseñar otros lineamientos más adicionales que te permitan fortalecer el servicio. Por ejemplo, no solamente transmitir la información, no solamente hacer una atención con calidez, sino que tú podrías hacer una atención personalizada a cada uno de ellos. Ya no visualizando al resto de todos los que están esperando en la fila su servicio, sino que ahora tú, ¿no es cierto?, estás definiendo que tu lineamiento va a ser personalizado de acuerdo al prototipo de persona en el marco de tus lineamientos. No es que a una persona del adulto mayor lo vas a tratar mal. Por el contrario, estás definiendo que tiene que haber calidez. Pero también puedes definir ciertas formas de actuación sobre ciertos prototipos de individuos. Por ejemplo, para uno que es del adulto mayor acelerado, que tiene 78 años, que acude a tu farmacia, tiene que satisfacer su necesidad
Y tú puedes establecer ciertos lineamientos, tal vez lineamientos de calidad, de calidez, tal vez de lineamientos de preocupación por el estado de la persona. También tal vez lineamientos de la transmisión de la información al paciente. Tal vez lineamientos que están vinculados con facilitar el proceso de la administración de sus medicamentos. O sea, en realidad vas a definir lineamientos que están articulados con el servicio. No sé si eso te aclara. Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces estamos a las 9:45. Nos estaríamos viendo el próximo día martes para ver la teoría del desempeño aplicado a los servicios de atención en salud. Desempeño. Veremos qué pasa con el desempeño. Bien, quedamos ahí entonces. Nos estaríamos viendo el día martes de la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, que descansen en paz, que les vaya súper bien. Bendiciones para todos y todas. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao, Hasta luego.